En este video vamos a introducir la distribución normal bivariada en realidad. Vamos a esquematizar la distribución normal multivariada y después vamos a aterrizar al caso bivariado. Entonces, la pregunta natural que tú tienes es la siguiente. Si x1 y x2 son variables aleatorias normales, y si yo junto entonces estas variables en un vector, ¿cómo luce la densidad de un vector bivariado? Ahora, si junto n componentes, ¿cómo luce la densidad de un vector multivariado? Entonces, tú vas a definir x, que es un vector multivariado, x1 hasta xn traspuesto. Entonces, este es un vector aleatorio continuo. Pero nosotros estudiamos los vectores aleatorios continuos. Pero ahora lo que estamos haciendo, a diferencia de la materia anterior, es que estamos proponiendo un modelo. ¿Te das cuenta? Cuando estudiamos las variables aleatorias propusimos, esta es la teoría de las variables aleatorias en general. Y después estudiamos los modelos. Normal, uniforme, Weibull, etc. Aquí el modelo que estamos introduciendo es un modelo normal multivariado. Entonces, un vector aleatorio continuo, ya, n-dimensional. Entonces diremos que x tiene una distribución normal multivariada. Tiene una distribución normal multivariada. Si su función de densidad, función de probabilidad, está dada por la siguiente. Esta función de densidad del vector es 1 partido por 2pi a la n medios por el determinante de sigma a la 1 medio por e elevado a la menos 1 medio de x menos mu transpuesta por sigma a la menos 1 por x menos mu. Donde por supuesto este vector x está en Rn. Mu es la esperanza del vector. Pero la esperanza del vector se define como la esperanza de cada una de estas componentes. Y la matriz sigma es una matriz tal que el elemento ij de la matriz es la covarianza entre xy y xj. Es decir, es la matriz de varianza y covarianza de la cual hablamos, que tiene las varianzas en la diagonal y las covarianzas fuera de la diagonal. Entonces la notación que vamos a usar aquí es la siguiente. La notación es la siguiente. El vector x tiene una distribución normal n variada con media mu y matriz de covarianza sigma. Quisiera detallar un poquito más cómo es la matriz de covarianzas de esta distribución y en general cómo es la matriz de covarianza. Esto lo dijimos anteriormente, pero recuerda que la matriz de covarianza es una matriz que tiene las varianzas en la diagonal, es decir, aquí tiene la varianza de x1, la varianza de x2, hasta la varianza de xn, y aquí tiene la covarianza entre x1, x2, hasta la covarianza entre x1, xn, y esto es simétrico, así que aquí es la covarianza entre x2 y x1, hasta la covarianza entre xn y x1. Esa es una matriz de varianza y covarianza. Y en general te repito que esta matriz tiene que satisfacer dos supuestos. Primero, para que sea una matriz de covarianza, tiene que ser una matriz simétrica. Y segundo, tiene que ser una matriz semi-definida positiva. En ese caso, entonces, decimos que esta es una matriz de covarianza. ¿Okay? Esa es lo necesario que debe satisfacer una matriz. Entonces, si tú te das cuenta, el vector aleatorio, cuando es normal multivariado, tiene dos parámetros, pero dos parámetros multidimensionales. Aquí hay n elementos y aquí hay n por n menos 1 medios, ¿ya? Porque solamente rigen los que están sobre la diagonal o bajo la diagonal, ¿ya? Entonces, esa es una matriz, un vector aleatorio que tiene una distribución multivariada.
Para poder simplificar esto un poquito más, para poder ver cómo luce esto en el caso bivariado, nos vamos a concentrar en un ejemplo sencillo, en que vas a considerar ahora que el vector x es un vector bivariado, x1, x2. ¿Ya? Y vamos a considerar ese caso. Entonces la pregunta es la siguiente, bueno, ¿cómo luce una normal bivariada? Imagínate que asumimos que es un vector normal bivariado con media mu y matriz de covarianza sigma. Entonces la pregunta es, varias preguntas tenemos acá. ¿Cuántos parámetros tiene esa distribución? Y cómo luce la media y cómo luce la varianza. Entonces en este caso la media mu va a ser un vector de dimensión 2 que tiene las medias mu1 y mu2. Y la matriz sigma entonces va a ser una matriz de 2 por 2 en que tiene la varianza de la variable 1, que se llama sigma 1 al cuadrado, igual la misma notación que la normal, te das cuenta, sigma 2 al cuadrado, y aquí tenemos rho sigma 1, sigma 2, y con la matriz tiene que ser simétrica, aquí también está rho sigma 1, sigma 2. Entonces, mira, esta es la notación que se usa, ¿ya? Esta es la notación que se usa para la distribución normal. Lo que estás diciendo acá, esto lo que está diciendo es que la covarianza entre x1 y x2 es sigma 1, sigma 2 por rho, donde esta es la desviación estándar del primer elemento, la desviación estándar del segundo elemento, y rho es el coeficiente, de correlación entre x1 y x2, y nosotros sabemos que el coeficiente de correlación tiene que satisfacer, que siempre tiene que ser más chico que 1, en valor absoluto. Entonces, la pregunta que hago, para concluir esta parte y continuar con el ejercicio, ¿cuántos parámetros tiene una distribución normal bivariada? ¿Cuántos parámetros hay? Esa es la pregunta. ¿Cuántos parámetros hay en esta distribución? Bueno, la respuesta es 5 parámetros. Tú podrías pensar 4 parámetros porque está la media de la primera variable, la media de la segunda variable, la varianza de la primera variable, la varianza de la segunda variable, pero está el rho también. Entonces, ¿cuáles son esos 5 parámetros? Mu sub 1, mu sub 2, sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado y rho. Y si entonces aumentas a dimensión 3, vas a tener 3 medias, 3 varianzas y las correlaciones entre todas las componentes. Solamente para recalcar el asunto de la notación, tú también podrías escribir de que el vector x1, x2 tiene una distribución normal bivariada, y en vez de poner mu y sigma, tú bien podrías poner, mira, es mu sub 1, mu sub 2, sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado y rho. También lo podrías escribir de esa forma. Usualmente se escribe como mu y sigma de esa manera, normal, pero también si es que tienes todos los parámetros, los puedes detallar para especificar cuál es la notación que estás usando. Bueno, en este ejemplo, nosotros quisiéramos ver cómo luce la densidad. Para ver cómo luce la densidad, lo que tú tienes que hacer es todo lo que detallamos en este lado de la pizarra. Todo lo que detallamos, mu sub 1, mu sub 2, el sigma en la matriz esa, y lo que detallamos para la media, lo tienes que reemplazar en la forma cuadrática que está en el exponente de la definición. Hacer el álgebra, es decir, hay que calcular la inversa de esa matriz 2 por 2 y multiplicar por los respectivos x. Entonces, para poder visualizar esto de mejor manera, mira, asumamos en este ejemplo que mu es 0, 0. ¿Ok? Esa es la media. Entonces te vas a sacar todas las medias de encima. Perdón. Y vas a solamente considerar las componentes de la varianza y la correlación. Entonces, ¿cómo luce la densidad de este vector? Bueno, la densidad de este vector luce de esta manera. Así que tú reemplazas todos esos elementos. Esto va a quedar 1 partido por 2 pi sigma 1, sigma 2 por la raíz de 1 menos rho cuadrado. ¿Qué hiciste ahí? Bueno, simplemente sacaste la inversa, o sea, el determinante elevado a la 1 medio. Y acá entonces eso te queda e elevado a la menos 1 partido por 2, 1 menos rho cuadrado. Y acá te queda x1 al cuadrado partido por sigma 1 al cuadrado, más x2 al cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado, y menos 2 veces rho x1, x2, partido por sigma 1, sigma 2. Entonces, esa es la expresión, si tú te das cuenta.
Esa es la expresión para la densidad de una distribución bivariada. ¿Qué hicimos acá? Invertimos la matriz, multiplicamos por los x y como el mío es 0, eso se simplificó. Entonces, lo que quiero ilustrar ahora es el efecto que tiene la correlación en la densidad, fíjate, en la distribución, fíjate. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que el ρ vale 0? ¿Cómo luce ahora esta densidad? Ah, mira, esta densidad va a quedar así. Este ρ vale 0, así que así, aquí abajo simplemente es 1 partido por 2pi sigma 1 sigma 2. Y aquí arriba, este ρ es 0, así que elimina esta parte. Y te queda e elevado a la menos, este también es 0, así que te queda un medio. Y acá te queda entonces x1 cuadrado partido por sigma 1 más x2 cuadrado partido por sigma 2. Cuando tú observas esa densidad, te das cuenta que se puede factorizar. Fíjate, si uno pone aquí 1 partido por raíz de 2pi sigma 1 y e elevado a esta parte, lo vamos a poner ahí. Y acá ponemos 1 partido por raíz de 2pi sigma 2. Entonces la multiplicación de esos dos te da S. Y acá ponemos entonces e elevado a la menos 1 medio x2 cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado. Entonces, si tú te das cuenta, esto no es otra cosa que la densidad de una normal 0 sigma 1 al cuadrado. Y esta es la densidad de otra normal 0 sigma 2 al cuadrado. Entonces, lo que tú hiciste acá, si tú lo quieres expresar de la manera como lo hicimos anteriormente, escribiste la densidad conjunta como el producto, la densidad conjunta esta, como el producto de las marginales. Y eso se puede hacer solamente cuando las variables x1 y x2 son independientes. Entonces lo que descubriste acá es que si ρ vale 0, entonces esto implica que x1 y x2 son independientes. ¿Te acuerdas que antes cuando vimos las propiedades de la covarianza dijimos que este recíproco no era verdadero? Bueno, ahora nosotros entendemos que para una distribución normal multivariada, correlación 0 es equivalente a decir que las variables son independientes. Entonces ese es el papel que juega la distribución gaussiana. Cuando tú tienes gaussianidad, variables no correlacionadas es lo mismo que decir variables independientes. No correlacionadas, lo mismo que decir variables independientes. Y esta propiedad es más general, no necesitas asumir que esto vale 0, sino que para cualquier distribución bivariada o trivariada o multivariada, si todas las correlaciones valen 0, entonces las variables involucradas son en efecto independientes. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo luce la independencia en el caso, la matriz de covarianza bajo independencia en el caso multivariado? Bueno, ahora si tenemos el vector, mira, si tenemos el vector x, ¿ya? Que es x1 hasta xn traspuesto, y todas las variables son independientes. ¿Qué quiere decir eso? X1 con todas las otras, todas son independientes. Entonces la matriz de covarianza sigma va a lucir como una matriz diagonal. Es decir, esto va a ser una matriz diagonal, donde la diagonal van a estar todas las varianzas. Si tú quieres lo puedes escribir así, o simplemente tú puedes decir que esto es sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, hasta sigma n al cuadrado, y aquí puros ceros. Por lo tanto, si yo te digo, este es un vector normal multivariado, y te doy que todas estas componentes valen 0 fuera de la diagonal, lo que te estoy diciendo es que las variables respectivas son independientes, porque independencia y correlación no 0 para una distribución normal multivariada es equivalente.